Hola, ¿cómo están? Qué gusto una vez más poder dirigirme a todos ustedes a través de las redes sociales. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el Salmo 91. Quiero hablar de este salmo porque muchas veces este salmo es visto desde una forma un poco inadecuada. Algunas veces hay personas que ven el Salmo 91, lo ven como a manera de un amuleto. Cuando hablo de esta forma es porque lo ven como un salmo que les trae buena suerte, que los puede alejar del mal, del peligro. Ciertamente el Salmo 91 está lleno de promesas, pero también nos habla acerca de algunas cosas que son muy importantes que nosotros tengamos conocimiento, porque esto no es algo tipo mágico, sino que además de las promesas, también Dios nos demanda algunas cosas muy importantes. Aquí el salmista está hablando desde su punto de vista personal, en su relación personal con su Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, el salmista llama a Dios mi esperanza, llama a Dios mi castillo y llama a Dios mi Dios en quien confiaré. Esto es interesante porque él está hablando de su relación que tenía íntima y personal con Dios, con Jehová de los ejércitos, con Yahvé. Es importante entender que el versículo clave del capítulo 91 de los Salmos es el verso número 1. Y el verso número 1 dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es interesante porque nos habla de una promesa, pero también nos habla de una condición para que disfrutemos de esa promesa. Primeramente se nos dice que hay que habitar bajo el abrigo del Altísimo, para morar bajo la sombra del Omnipotente. Aquí hay algo muy interesante. Es como cuando nosotros queremos protegernos de un fuerte aguacero. ¿Qué hacemos? Abrimos el paraguas y nos metemos debajo de él para que el agua de lluvia no nos moje. Ahí hay dos cosas que actúan. Por un lado, hay un sometimiento de nuestra persona hacia el paraguas, que es el que nos va a brindar protección, seguridad, en este caso de la lluvia. Lo mismo pasa con Dios, lo mismo pasa con el Señor. Y esto quiero, ya que he estado hablando mucho de refranes, de dichos populares que se dan en nuestra Latinoamérica, hay un refrán también que dice:
que el que se arrima a buen árbol, buena sombra lo acobija. Aunque la connotación de este dicho es que cuando nos arrimamos a personas de influencia, vamos a recibir beneficios de ellos, o sea, nos va a ir bien. Ahora, yo hago una transición, por eso menciono un poco el refrán. ¿Cómo creen ustedes que nos puede ir a nosotros si nos acercamos a Dios? Si el refrán dice que si nosotros nos acercamos a personas de influencia nos puede ir bien, ¿cuánto más si nosotros nos acercamos a Dios? Yo quiero leer una porción de las Sagradas Escrituras donde el apóstol Santiago habla precisamente acerca de esto. Vea qué interesante lo que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, en su verso 7 y verso 8. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Aquí habla la palabra del Señor de dos cosas. Una, de someternos a Dios. Y lo otro, de acercarnos a Dios. Y dice, y Él se va a acercar a nosotros. Aquí hay algo interesantísimo en la palabra del Señor. No podemos pensar que vamos a recibir los beneficios de Dios en toda su amplitud sin hacer totalmente nada. Eso es hasta ilógico. Y las cosas no suceden por casualidad. En Dios las cosas tienen también una base. Cuando el salmista habla acerca de la promesa, también da la condición. Tenemos que someternos a Dios para que Dios esté a nuestro lado. Tenemos que acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Esto es interesante porque el resto del capítulo 91 de Salmos ciertamente son muchas promesas, pero recordemos, el salmista está hablando desde la perspectiva de una relación íntima y personal que él tenía con Dios. De ahí encontramos algunas cosas muy interesantes que vamos a ver. En el verso 2 hay algo muy importante. En el verso 2, como dije anteriormente, él llama a Dios, lo llama su esperanza, lo llama su castillo y lo llama su Dios. Es interesante porque cuando él dice que Dios es su castillo, él está pensando en esa fortaleza donde hay seguridad, donde se podía la persona estar segura. Es desde el punto desde el ámbito militar. El castillo proporcionaba seguridad. Y aquí el salmista está hablando de Dios, diciendo que Dios era su castillo, o sea, su fortaleza, su seguridad. Segundo, él habla también de que Dios es su esperanza. Él ve a Dios como realmente su única esperanza.
en quien él iba a esperar. Yo te pregunto a ti en esta hora, ¿es Dios tu esperanza? ¿Estás esperando realmente en Él? Eso es lo que el salmista decía, que Dios era su esperanza y él esperaba, era en Dios. Pero también me dice la palabra, mi Dios, ¿en quién confiaré? Mi Dios, ¿en quién confiaré? Qué interesante. David no estaba poniendo su confianza en el brazo de carne, o sea, en el hombre, en el ser humano. David estaba poniendo toda su confianza en su Dios, en Dios. Y él por eso nos habla desde un punto de vista muy personal, muy relacional de él con Dios. Pero luego más adelante vemos cómo él también habla de que esta relación que él tenía con Dios, otras personas pueden también tenerlo y deben de tenerlo, para que también gocen de la protección divina de parte de Dios. En el Salmo 91, en su verso 3, el salmista habla algo muy interesante que quiero compartir. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Dos cosas que quiero hacer referencia de este verso 3. Él te librará del lazo del cazador. Muchos teólogos están convencidos que estos versos tienen que ver con cómo Dios nos protege de fuerzas diabólicas, fuerzas del enemigo que quieren ir en contra de nuestras propias vidas. Esto los judíos lo creían en el tiempo de Jesús. Ellos creían firmemente en fuerzas malignas. Incluso usaron este término para hablar del poder con que Jesús echaba fuera a los demonios. Claro, totalmente equivocados, porque Jesús echaba fuera a los demonios era por el poder del Espíritu Santo. Pero ellos llegaron a decir que por el poder de Belcebú Jesús echaba fuera a los demonios. Eso nos da a entender que en esos días, en esos tiempos, los judíos tenían sus creencias en fuerzas demoníacas. Ellos creían en fuerzas demoníacas. El mismo Señor Jesucristo, cuando dio la gran comisión a sus discípulos, a la iglesia, para que fuéramos y predicáramos el Evangelio a toda criatura, también Él delegó de esa autoridad. En San Marcos capítulo 16, en su verso 15, Jesucristo le dijo a sus discípulos: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, dice el verso 17 de Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí encontramos al mismo Señor Jesucristo dando de su autoridad sobre fuerzas invisibles de maldad, o sea, fuerzas demoníacas. Por lo tanto, cuando se habla en el Salmo 91, verso 3, que dice: Él te librará del lazo del cazador
está haciendo una alusión a fuerzas malignas, las cuales Dios va a librarnos. Y luego dice, y de la peste destructora. Y de la peste destructora. El Señor está hablando de su protección divina, de cómo Él va a guardar a los que confían en Él, al igual que el salmista, que tienen a Dios como su Dios y que tienen una íntima relación personal con Dios, cómo Dios va a guardarlos de fuerzas del enemigo. Recordemos la oración del Padre Nuestro. Dentro de esta oración hay un verso que dice, guárdanos del mal o líbranos del mal. Dios nos protege de las fuerzas del enemigo. Y Dios también nos guarda, dice, de la peste destructora. Sabemos que en los tiempos bíblicos había muchos tipos de enfermedades, pestes, que venían a traer muerte a muchas personas. En el Medio Oriente se daban mucho de estas pestes. Pero qué interesante es que el salmista dice que Él, Dios, iba a librarles aún de la peste destructora. Estarán haciendo referencia de cómo Dios va a guardar a su pueblo. Y tenemos el verso 4, que me llama poderosamente la atención. Verso 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Aquí lo que vamos a ver es una forma figurativa. No es que Dios tiene alas, pero está hablando de una forma figurativa. Cuando el salmista, refiriéndose a Dios, dice que Dios va con sus plumas a protegernos y debajo de sus alas estará seguro. Está hablando de esa protección divina, de ese cuidado maravilloso de Dios. Esto es muy parecido, realmente es casi idéntico a lo que nos habla Mateo capítulo 23 en su verso 37. Cuando el Señor Jesucristo, dirigiéndose, viendo la ciudad de Jerusalén, Él dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise arrullaros como la gallina arrulla sus polluelos y no quisisteis? Eso es exactamente parecido a lo que está diciendo Salmo 91:4. Jesús está hablando de la protección divina, como la gallina arrullaba o arrulla sus polluelos. Y Él dijo, refiriéndose a Israel, y no quisistes. Aquí hay algo importantísimo. Dios quiere protegernos. Dios quiere guardarnos. Dios quiere cuidarnos. Porque Dios nos ama. Porque esa es parte de lo que es su naturaleza. Dios nos ama. Y nos ama tanto que entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera en nuestro lugar. Yo quiero decirle a usted que me está escuchando de que solamente con una relación íntima y personal con Dios, cuando le entregamos nuestra vida por la fe a Dios,
a través de una decisión de nuestra vida al Señor, a Dios, y permitimos que verdaderamente Él sea nuestro Dios, que en Él tengamos nuestra esperanza y nuestra confianza, Él también va a ser, como decía el salmista, ese castillo donde nos va a dar fortaleza, nos va a dar seguridad. Dios quiere hacer todo eso para ti, para mí y para todos. El salmista lo habla desde su punto de vista personal, pero también él lo expresa, que Dios quiere hacerlo con todas las demás personas. Y Dios quiere hacerlo con todos. Esta es una primera parte que quiero compartir del Salmo 91. Luego les estaré dando una segunda parte. Si te gusta la reflexión de la palabra del Señor, puedes poner me gusta, puedes dejar tu comentario, y quiero decirte, el Señor te ama y quiere protegerte en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil que estamos viviendo. Dios quiere protegerte, pero necesitas estar al abrigo de Dios. Necesitas estar primero debajo, sometido a Él, para que te pueda cubrir la sombra del Omnipotente. Que Dios te bendiga. Para su servidor Mauricio Arquijo Araya, es una bendición haber estado con todos ustedes dando esta pequeña reflexión, y recordemos ese refrán: el que se arrima a buen árbol, buena sombra lo va a cobijar. ¿Cuánto más si tú te arrimas, te acercas a Dios, como dice Santiago? Él se va a acercar a ti. Y como decía el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios te bendiga ricamente, y será hasta un próximo programa. Bendiciones para todos.